¿Te cuesta hablar en público? ¿No sabes cómo mejorar tus presentaciones? Este video te va a servir. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí Daniel Colombo, su amigo coach, conferencista internacional y autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y también en Mercado Libre. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Hoy hablamos de oratoria y ya empezamos. Como te digo siempre aquí en mi canal de YouTube, la oratoria es una herramienta estratégica para comunicar tus proyectos e ideas y lograr que impacten en tu audiencia. Los primeros 15 segundos de tu charla son claves porque ese es el tiempo que se tomará tu público para formarse una idea acerca de vos. En este video quiero traerte 10 consejos para que dejes a un lado la ansiedad o la inseguridad y puedas brillar en tu próxima presentación. 10 tips para dar una conferencia brillante. Empezamos con el número 1. Conoce a tu público. Averigua toda la información posible acerca del público, haciendo un poco de espionaje e investiga si se sienten obligados o no para estar en tu charla, cuál es el interés que pueden tener para escucharte y por qué. Siempre, si estás en presencial y también en virtual, tenés que estar disponible un rato antes, mirar la lista de inscriptos, conversar con ellos anticipadamente y esto te va a permitir distenderte y tener confianza. Punto número 2, preparar la presentación. Planificala unas semanas antes. No dejes nada al azar y a último momento. Busca un título impactante que atrape la atención, sintetiza conceptos y anda siempre al grano. Ensayá y comprobá que todo funciona correctamente, como la técnica, por ejemplo. Cuida también que tu vestuario sea acorde al evento y en este aspecto te recomiendo que menos es más. El punto número 3 es que no te vayas por las ramas, que no te desenfoques del tema principal y esto es necesario para que el público sienta que tu charla tiene un objetivo y que vas directamente hacia eso. Punto número 4. Conoce mucho sobre el tema. Más allá de ser un experto, tenés que conocer sobre otros aspectos, como por ejemplo la coyuntura que se está viviendo en este momento en el lugar donde estés hablando. Estos temas te van a dar más solvencia, más autoridad, más convicción y te va a dejar muy bien parado frente al público. Punto número 5. Usa ejemplos y comparaciones. El proceso de la oratoria tiene 3 partes: el público, el contenido y vos. Para explicar conceptos difíciles podés hacer comparaciones, metáforas, para hacer más clara la exposición. El objetivo principal es que tu mensaje llegue. Vamos con el punto número 6. Acompaña tu información con estadísticas y datos. Las personas muy racionales, hemisferio izquierdo del cerebro, necesitan fuentes, números y referencias para llamar su atención, despertar su interés. En cambio, las personas emocionales, hemisferio derecho, necesitan conectarse con frases, con imágenes, con emociones para que las conmuevan. El equilibrio entre ambos hemisferios va a garantizar un resultado exitoso. Tip número 7. Háblale a tu público. Un discurso articulado en forma tal que llegue a todas las personas presentes. No te dirijas a nadie en particular. Hay que trabajar para tener en cuenta estos postulados básicos dentro de la programación neurolingüística. Por ejemplo, los seres humanos captamos la información de 3 formas. Hay personas que son visuales, hay otras que son auditivas y hay otras más que son kinestésicas. Si bien cada uno capta la información según su historia personal y sus filtros, si utilizas apropiadamente estos recursos para llegar a todos, tu exposición será muy exitosa. Vamos con el punto número 8. Prepárate para improvisar si es necesario. Es altamente probable que en algunas ocasiones aparezca la necesidad de abordar un tema que no tenías preparado o de responder una pregunta y esto puede ser muy estresante. También se pueden presentar imprevistos y desperfectos técnicos. Entonces ahí vas a sacar a relucir tu sentido de la oportunidad para utilizarlo a tu favor. Siempre vas a poder relacionar lo inesperado con alguna experiencia personal. Tómate algunos instantes para reflexionar la respuesta, busca la complicidad de alguien del público también o explicar con honestidad que tenés un problema técnico o que estás pensando la respuesta a la pregunta que te acaban de hacer.
El punto número 9 es cuidar los tiempos y el espacio. Es fundamental que conozcas el tamaño del lugar si estás en presencial, la acústica, los elementos tecnológicos y visuales, los horarios, la programación de la actividad, el tiempo acordado para exponer y también saber quiénes serán tus compañeros en escena y qué temas van a tocar. El público va a valorar conocer la estructura de tu presentación, las instrucciones de seguridad, instrucciones operativas y cuándo van a ser los intervalos. Y el último tip por hoy, el número 10, prepara un gran final. El final tiene que ser memorable. Repasá los aspectos sobresalientes de tu charla y de allí transportá al público hacia el futuro y compartí las llamadas a la acción, que es lo que vos querés que el público haga. Podrías preparar una buena imagen para el final, las luces en su máxima expresión, música y si hay aplausos, corresponderlos con tu aplauso también de ti hacia el público y dejar fluir las emociones porque es la mejor forma de conectar con el público. Hoy hemos hablado sobre 10 tips prácticos para mejorar tus presentaciones, ya sea en formato virtual o presencial. Te invito a que los practiques y los apliques progresivamente para ir mejorando día a día en tu capacidad de hablar en público. Como te cuento siempre, tengo mucha literatura sobre el tema de la oratoria y de presentaciones en público. Hoy seleccioné estos 3. El primero es Oratoria para Todos, con 136 trucos fundamentales para hablar en público. El que le sigue es el ABC del Storytelling, cómo narrar historias con impacto dentro de tu presentación, y también Oratoria sin Miedo, que es un curso práctico de la A a la Z para que aprendas a hablar en público. Todos los libros están en papel y en digital en Amazon.com y en papel también los encontrás en Mercado Libre. Y Oratoria sin Miedo está también en las librerías. Qué gusto poder compartir este nuevo video con ustedes. Por favor, dejen sus comentarios sobre oratoria, consultas que puedan tener para poder ayudarlos a resolverlas aquí en los comentarios del video. Hay una lista especial llena de videos sobre temas de oratoria y también un curso gratuito, que es un curso de 1 hora y media. Lo grabé hace unos años, me vas a ver un poco distinto, pero la información tiene completa actualidad. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Muchas gracias por acompañarme. En la descripción te dejo mi página web, mis redes sociales con mucho más contenido. Hasta el próximo video.